El tobillo es la articulación donde se unen el pie y la pierna, y una de las más propensas a lesionarse en el mundo del deporte. El tobillo está envuelto por un sistema de ligamentos muy resistente, que se compone por tres grupos: el ligamento lateral interno o deltoideo, el ligamento lateral externo y los ligamentos de la sindesmosis tibioperonea. El ligamento lateral interno, también llamado deltoideo, está compuesto por dos capas, una superficial y otra más profunda. Se inserta en el astrágalo, el calcáneo y el hueso navicular, y está compuesto por cuatro ligamentos, que son el ligamento tibio-navicular, el tibio-calcáneo y el tibio-astragalino anterior y posterior. Los nombres de los ligamentos ya indican qué huesos son los que unen. El ligamento lateral interno es el que se lesiona por eversión. La eversión es la rotación externa del pie, de manera que el borde externo quede elevado. Dicho de otra forma, que la planta del pie quede mirando hacia afuera. Los diferentes grados del esguince determinan la magnitud de daño que han sufrido los ligamentos. Grado 1 si ha sido leve y los ligamentos solo se han estirado, grado 2 si los ligamentos han sido parcialmente desgarrados y grado 3 si han sido totalmente desgarrados. Los esguinces por eversión son los menos comunes. Constituyen entre un 10% y un 15% de los esguinces de tobillo, pero pueden darse en deportes como el baloncesto, por un incorrecto apoyo después de un salto, por ejemplo. El ligamento lateral externo es un complejo de tres ligamentos. Por una parte, tenemos el ligamento astragalo-peroneo anterior, que es el ligamento del tobillo que se lesiona con más frecuencia. Su función es limitar el desplazamiento anterior del astrágalo y la flexión plantar, que es el movimiento que aumenta el ángulo formado entre la pierna y el pie. Es decir, es cuando se flexiona el pie hacia abajo, formando una línea recta entre pie y pierna. Después, tenemos el ligamento astragalo-peroneo posterior. Este ligamento se tensa en dorsiflexión, que es el movimiento opuesto a la flexión plantar. En este caso, se reduce el ángulo entre pie y pierna, con lo que se flexiona el pie hacia arriba. Igual que el ligamento anterior, y como podemos ver en la imagen, se inserta en el astrágalo. Por último, tenemos el ligamento calcáneo-peroneo, que se sitúa justo debajo de la banda inferior del ligamento astragalo-peroneo anterior. La función de este ligamento es permitir la flexión y la extensión de la articulación tibiotarsiana. El ligamento lateral externo es el que suele lesionarse por inversión, que es el movimiento opuesto a la eversión. En este caso, la planta del pie queda mirando hacia adentro. En flexión plantar, el ligamento lateral externo está bajo tensión, sobre todo cuando el pie está en posición de inversión, lo que da lugar al esguince. El esguince por inversión es mucho más común y se da en multitud de deportes, como fútbol o de nuevo baloncesto, muchas veces a causa de pisar por accidente a otro jugador. Los ligamentos de la sindesmosis tibioperonea es un complejo de ligamentos que aporta estabilidad a la tibia y el peroné e impide que se separen. Está compuesto por tres ligamentos: el ligamento tibioperoneo anterior, posterior e interóseo. El tarso es un conjunto de 7 huesos que se sitúan entre los metatarsianos y el final de la tibia y el peroné. Su sistema de ligamentos se divide en tres grupos: los plantares, los dorsales y los interóseos. Entre los ligamentos plantares se distinguen el calcáneo-navicular plantar y los plantares corto y largo. El ligamento calcáneo-navicular plantar es el principal estabilizador pasivo y tiene que soportar gran parte del peso de nuestro cuerpo. Puede lesionarse por el uso de un calzado inadecuado, y con el tiempo esa lesión deriva en un pie plano. En lo que respecta a los ligamentos plantares corto y largo, ambos dan soporte al arco longitudinal lateral del pie.
El ligamento plantar corto también ayuda a estabilizar la articulación calcáneo-cuboidea, mientras que el largo, además de ser el ligamento más largo del tarso, ayuda a estabilizar sus huesos. Dos de los ligamentos dorsales más importantes son el ligamento bifurcado y el ligamento astragalo-navicular. El ligamento bifurcado tiene dos partes, una navicular y otra cuboides, y se encarga de estabilizar la articulación calcáneo-cuboidea. Este ligamento suele lesionarse por inversión, dando lugar a una fractura en el hueso calcáneo. Por otra parte, el ligamento astragalo-navicular se ocupa de estabilizar la articulación astragalo-navicular calcánea y tiende a resultar dañado en los esguinces de tobillo. Entre los ligamentos interóseos podemos destacar el astragalo-calcáneo. Este ligamento suele tener al menos 2,5 centímetros de grosor y se ocupa de unir firmemente el astrágalo y el calcáneo. Además, es el principal estabilizador de la articulación subastragalina.